la palabra del Señor, el mensaje que vamos a compartir en esta mañana. Le damos nuevamente la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y creemos en lo que la palabra dice de ella misma. Padre, está escrito que tu palabra es viva y eficaz. Ella hace el trabajo por sí sola y tu Espíritu Santo, Padre amado, la confirma y la refuerza en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Un amén, un gloria a Dios cuando lo tengan. Aleluya. Leemos entonces Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo una vez más. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Bien, estamos en tiempos en donde hay mucha predicación. Hay mucha predicación, la predicación de la palabra de Dios. Aparte de muchos otros temas que se puedan estar hablando, hay mucha predicación de la palabra de Dios, y esto también se está pudiendo traer al público a través de las redes sociales. Hay un gran acceso hoy en día a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, esta es una iglesia que nos preocupa mucho predicar la palabra de Dios como es. Amén. Igual como otras iglesias de sana doctrina. Una preocupación por la interpretación correcta de la palabra de Dios. La interpretación que viene de parte del Espíritu Santo. La interpretación que se ha aceptado, amén, como verdadera en esta casa, en la casa en donde usted y yo nos congregamos. Entonces, hay mucho que se está diciendo ahora mismo sobre si la iglesia va a pasar o no la gran tribulación. Son muchas las iglesias evangélicas que aceptan, estamos hablando de iglesias evangélicas, que aceptan la profecía de Daniel principalmente, amén, y las profecías de Apocalipsis que nos hablan que de cierto viene un tiempo de tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Querer desestimar eso es algo grave, porque la palabra habla de que va a venir un tiempo de tribulación, de grande angustia y de juicios para el hombre en la tierra. Lo que se está hablando mucho hoy en día es si la iglesia del Señor va a pasar este tiempo de angustia, este tiempo de tribulación, o va a ser arrebatada antes de que comiencen estos tiempos. La iglesia Puertas de Sion creemos que la iglesia no va a pasar por el tiempo de tribulación. Partamos desde ahí. Y todo aquel, como ya yo lo mencionaba antes, todo aquel que se congrega en una iglesia local debe respetar lo que su iglesia local constituye como la fe de esa iglesia local. Amén. Entonces yo les estoy diciendo de partida que en Puertas de Sion creemos en nuestra fe que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia precisamente para escapar de los juicios y del gran tiempo de tribulación que viene sobre la tierra. Mi deseo es poder explicarles esto a través de los siguientes versículos. Primera de Tesalonicenses dice claramente que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Hay dos conceptos aquí que vamos a empezar a explicar brevemente. La ira de Dios. La ira de Dios, hermanos,
es un atributo de Dios. La ira es un atributo de Dios, así como lo es el amor. La palabra dice claramente: Dios es amor. Y ese atributo es tan fácil de abrazarlo y de predicarlo, y es un atributo que pone a muchos alegres, el atributo del amor de Dios. Pero la palabra nos enseña que Dios también es un Dios de ira. La ira de Dios es parte del carácter de Dios. Comencemos por ahí. Esto está claramente expuesto en la palabra de Dios. Sin embargo, este atributo hoy es el menos predicado en muchas iglesias, porque nadie quiere escuchar de un Dios que se enoja. Amén. Pero nuestro Padre Celestial, y todos aquellos que son padres, hermanos, yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento. Todo aquel que es un padre de verdad dice que corrige a su hijo. Y cuando usted está corrigiendo a su hijo con amor, usted no está alegre y contento y riéndose. Usted está enojado. Usted está en un estado de mal gusto y está corrigiendo. Pues Dios también tiene ese atributo en su carácter. Otro punto: a través de la Biblia, hermanos, Dios se airó muchas veces contra su pueblo Israel, hastiado del pecado, la rebeldía y la desobediencia. Jehová se encendió, es la palabra que se lee en la Biblia. Se encendió su furor, dice la palabra, una y otra vez. Y los voy a dejar con ciertos pasajes para que ustedes lo busquen después, no para leerlos. Jueces 2:14, Números 11:1 son algunos ejemplos en donde Dios se encendió en enojo contra su pueblo. Dice la palabra que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero aunque es tardo para airarse, hermanos, este Dios que nosotros honramos, cuando se aira, desata gran destrucción delante de él. Cuando Jehová de los ejércitos se airaba con Israel, había muerte en el campamento, había hambruna. Cuando Jehová de los ejércitos se airaba con su pueblo, había hambruna, había muerte y habían cosas terribles. Usted tiene que leer la palabra de Dios y se va a dar cuenta que esto es así. No tenemos el tiempo para leer todos esos pasajes. Entonces la palabra nos habla, hermanos, de que hay una ira guardada para la tierra. Aunque parezca, como ya se ha dicho aquí muchas veces, que no pasa nada, aunque parezca que el Señor no hace nada, aún habiendo tanto pecado, tanta rebeldía y tanta desobediencia, no nos engañemos, Jehová está airado. Pero estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia del Señor. Un tiempo en donde hay abundante misericordia por medio de Jesucristo el Señor. Pero la palabra profetiza de que va a haber un tiempo en donde todo este enojo contenido por el Señor va a ser derramado sobre la tierra. Aunque es tardo para airarse, repito, al hacerlo desata gran destrucción delante de él. Aquí sí quiero que vayamos a algunos versículos para ilustrar. Salmos 76, versículos 7 al 12. Dice lo siguiente: gloria a Dios, un aleluya al Señor. Del 7 al 12, tú, temible eres tú,
¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, como cantábamos aquí hace un rato, levántate, Señor. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometan y paguen a Jehová su Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Quién podrá estar de pie cuando el Señor se aira? Nadie, hermanos. Dice que cuando se encendía la ira de Dios, los hombres de Dios tenían que correr a hacer sacrificios. Se predicaba del sacrificio la vez pasada. Tremenda esa palabra. Y el sacrificio, una de las cosas que hacía era calmar la ira del Señor. El Señor se encendía. Sacrificio al Señor para calmarlo, para complacerlo. Aleluya. Para que perdone el pecado y se apacigüe el enojo del Señor. Es como nuestros hijos cuando después que uno les regaña duro y les da a veces su cuera, entonces quieren ser los más amables. Sí, papá, que quieren entonces estar abrazando porque quieren apaciguar el enojo del padre y de la madre. A mí me pasó también. Ya yo pasé por eso, hermanos. Así el enojo del Señor es terrible, dice el salmista. Vamos a buscar otro, Salmos 90, ahí mismo, hacia adelante, 90, versículo 7, dice de la siguiente manera. Salmos 90, versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Este es nuevamente, hermanos, un salmista, un israelita, hablando con base histórica. Este hombre sabe lo que pasó su pueblo cuando su Dios se enojó. Y nuevamente dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Jeremías 10:10 también para ilustrar, aleluya. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10 dice lo siguiente: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Cuando Jehová se airaba, no solamente Israel sufría el enojo del Señor, sino que también las naciones alrededor vieron el enojo del Señor y su indignación. Voy a leer nuevamente. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, lo que estamos haciendo, hermanos, es ilustrar que la ira del Señor es un atributo de Dios y que la ira de Dios, hay una ira guardada para el fin de los tiempos. La pregunta es, ¿van los santos del Señor a pasar esta gran ira, esta gran indignación, este gran furor del Señor que no se puede tolerar, no se puede aguantar cuando el Señor se indigna a causa del pecado, de la desobediencia y la rebeldía? Vuelvo e insisto, porque no se aira el Señor como se aira el hombre, y tampoco se aira el Señor tan rápido como nos airamos nosotros. Ya dije, y la palabra establece, Él es tardo para la ira. Él perdona y te perdona y me perdona y tiene paciencia, pero hay una indignación guardada a causa de la rebeldía continua de los hombres, dentro y fuera de la iglesia, hermanos. Dentro y fuera de la iglesia. Jesús mismo se enojó. Mateo 21:12 lo pueden leer después, y Marcos 3:5 hablan de otro pasaje donde el Señor se enojó. El 21:12 es cuando Él llega al templo y ve que están haciendo todo tipo de mercaderías, y dice que el celo lo tomó y tiró las mesas. El Señor se enojó.
Porque Él no vino a hablar diplomáticamente con estos mercaderes. Él vino y tiró esas mesas y le dijo su verdad. Y muchas otras veces también leemos que el Señor Jesús se enojó con los discípulos por su falta de fe. Le dijo: ¿hasta cuándo los voy a tolerar? Le dijo el Señor a sus discípulos: ¿hasta cuándo los voy a tolerar? Palabras fuertes. Se enojaba. La pregunta es también, ¿usted cree que el Señor Jesús hoy no se enoja? Muchas veces, amén, viéndonos a algunos hacer todo lo contrario a su voluntad, a otros pisotear su sangre, irse de la iglesia y estando en el mundo, reírse como si nada hubiera pasado. ¿Usted cree que el Señor está contento con eso? Yo no creo. Pero Él nos ama. Aleluya. Entonces, hay una ira reservada para manifestarse durante el tiempo del anticristo. Vamos a ir a Apocalipsis 6:16. Apocalipsis 6:16. Ya le dejé claro que la ira de Dios es una realidad en la palabra de Dios y que se está esperando, aleluya, vamos a leer en Apocalipsis 6:16, se está esperando un desatamiento de una ira terrible sobre la tierra. 6:16, Apocalipsis dice de la siguiente manera: y decían a los montes, vamos a leer desde el 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decía toda esta gente a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Lo leímos en Jeremías. Jeremías 10:10 dice que las naciones no pueden sufrir su indignación. Este Apocalipsis 6:16 ya es el tiempo en donde se ha desatado la ira del Señor y las naciones no pueden sufrir la indignación que se está dando. Y dice que los hombres están diciendo, escondidos en los famosos bunkers de hoy. Si usted no sabe, sépalo, los millonarios y mucha gente de clase media alta está comprando refugios que prometen aguantar una tercera guerra mundial y todo tipo de cosas. Pero aquí me dice la palabra que escondidos, aún escondidos en las peñas y donde estén, le decían a los montes, porque estos bunkers están en montañas también, algunos están bajo la tierra, otros están escondidos en montañas, y dice, le decían a los montes, caigan sobre nosotros. Están en un pavor en ese momento, es un pavor que tienen los hombres y quieren morir, y le dicen, quiero morir, cae sobre mí, es todo lo que tengo encima, amén, y escóndanos del rostro de aquel que está en el trono, que es el Padre, y de la ira del Cordero. Entonces la pregunta es nuevamente, hermanos, ya está claro el concepto de la ira de Dios. Dios no es todo amor, amén, Dios no es todo amor. Eso es ilógico aún en la realidad natural, amén. Un padre que ama a sus hijos no es todo amor, es un padre que se enoja y le dice a su hijo su verdad y también le da con la correa. Los que somos padres aquí de verdad, padres sanos, padres del Señor, sabemos que es así. Entonces, un Dios, aleluya, perfecto, también se aira. Pero no se aira por capricho, se aira porque el hombre es un hombre pecador y es un hombre que no quiere reconocer la grandeza de su Creador. Y eso va a venir sobre la tierra. La respuesta ya se la dije al principio. Iglesia, Puertas de Sión, cree y espera el arrebatamiento del Señor, la bendita esperanza, como se le llama también. Creemos que el Señor nos va a arrebatar antes de que la ira del Señor se desate sobre la tierra. Ya les dije en 1 de Tesalonicenses 5:9
que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Usted cree, hermanos, un poco de pensamiento, razonamiento, que todo el precio que los santos, no estoy hablando de la gente de doble ánimo, los que llamamos los sancochados, amén, que están pero no están, que yo estoy el domingo pero no estoy acá, y estoy pero no estoy, esos no. Yo estoy hablando de los hombres de Dios, los santos que están pagando un precio con sus propias vidas, y en palabras del Apocalipsis dice que no han amado su propia vida, han despreciado su propia vida por servirle al Señor. ¿Usted cree que todo ese sacrificio que estos hombres y mujeres están haciendo es para pasar tiempos tan terribles como la indignación del Señor, también conocida como la angustia de Jacob? No, hermanos. Así como libró el Señor a Noé antes que cayera la ira por el diluvio, así el Señor va a sacar a su iglesia. Así como se llevó a Enoc por ser un hombre que caminó con Dios, no como todos los demás. Habían otros contemporáneos de Enoc, pero que no les importaba a Dios. Pero Enoc caminó con Dios, dice que el Señor se lo llevó. Así el Señor, y hay muchos otros ejemplos, así como Abraham, aleluya, así como tuvo misericordia de Lot, porque aún Dios tendrá misericordia. Ese ejemplo de Lot es maravilloso, porque Lot estaba ahí en el lugar donde venía el juicio y la ira de Dios, pero uno intercedió. Así hay muchos familiares, uno intercedió, y dice que Abraham fue allá y Lot vaciló, no salía rápido. Dice que los ángeles lo agarraron por la mano y lo sacaron antes que cayera la ira. Así yo creo que muchos van a ser agarrados, hermanos, y sacados de la tierra donde va a caer la ira de Dios. Entonces, para Romanos 5, 8, 10, gloria a Dios, aleluya. Dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, la iglesia del Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a leerlo una vez más en el 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, yo no sé, yo le comentaba a mis pastores, repito, cada uno es llamado a respetar la fe de su iglesia local, pero yo no entiendo cómo hay personas que quieren pasar por la ira de Dios. Yo no entiendo cuál es el afán de promover algo que no tiene sustento bíblico, amén, no tiene un peso más que este, amén, de que quieren de todas maneras que los hombres acepten de que vamos a pasar la ira de Dios. Bueno, como me dijo un hermano, si usted quiere pasar la ira de Dios, bueno, pásela pues. Pero Iglesia Puertas de Sion y los hombres de Dios aquí estamos esperando ser arrebatados, y eso es lo que predicamos, y eso es lo que defendemos, y eso es lo que está en la palabra, hermanos. La bendita esperanza. La iglesia está esperando ser arrebatada, hermanos, porque lo que viene es juicio y más juicio, como decíamos años atrás. Hermanos, lo que viene es terrible. Las naciones no pueden sufrir la indignación del Señor, y Dios no nos ha puesto para ira, dice Tesalonicense. Y si Él nos vio pecadores, sucios, y murió por nosotros, ahora, dice Romanos, ahora estando ya en una condición de justificados, lo que Él quiere es llevarnos al cielo, es salvarnos. Y esta palabra de salvación es literalmente salvarnos de esa ira. Por eso dice aquí, seremos salvos de la ira. Ya somos salvos del infierno y de la condenación eterna y del lago de fuego,
Pero también queremos ser, hermanos, yo quiero ser salvo de esa ira. Yo no quiero pasar por ahí. Yo quiero que el Señor me agarre, me salve, me arrebate, aleluya, y me lleve a las calles de oro. Y que mientras acá abajo el mundo está queriendo morirse porque no tolera la ira de Dios, nosotros estamos allá arriba gozándonos y alabando al Señor. Entonces, hermanos, esa es la palabra que nosotros queríamos compartirles en esta mañana. Lo que hay que hacer es pelear la buena batalla. Hermanos, pelear contra el pecado. Nuestra verdadera pelea es contra el pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. El pecado es el que nos destruye. ¿Qué pelea, hermanos? Pero sigamos peleando. Dice Pablo que el Señor ya venció en la cruz y tenemos todo para ganarle al pecado. No somos perfectos, fallamos, pero tenemos todo en Cristo Jesús, con su Espíritu Santo y la palabra de Dios, tenemos todo para vivir vidas santas. Y viviendo vidas santas, entonces veremos el rostro de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Viviendo vidas santas, escucharemos la trompeta. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, esa es la palabra que quería. Invito a los que están escuchando este mensaje, que si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, acéptalo hoy, porque Él fue el enviado del Padre para que te salves de la ira de Dios que viene sobre la tierra. Y también, si ya eres salvo, recuerda la promesa que le dio Dios a la iglesia de Filadelfia. Amén. Que dice que por haber guardado la palabra de fe y la paciencia, yo te voy a guardar de la prueba que viene sobre el mundo. Esa es la promesa que yo agarro, hermanos. Esa es la promesa que yo agarro. Lo dejo con esa palabra. Dios le bendiga.